Buenos días a todos, amanecimos aquí en las calles de Kioto. Buenos días a todos, amanecimos aquí en las calles de Kioto. Ayer llegamos en la noche aquí y hoy los caminos conducen, hoy tenemos muchas cosas porque ayer no pudimos salir a explorar y hoy vamos, ¿verdad? La primera parada hoy va a ser los arcos de Tori, no me acuerdo el nombre ahora, pero van a ser los Tori y vamos para allá ahora, vamos a desayunar algo para ir allá. Esa es la primera parada, los famosos arcos, ¿verdad? De los Tori. Lo que vamos a hacer es que mucha gente, ¿verdad? Va en la mañana bien temprano, que no hay gente. Pero el truquito es subir bastante arriba y ahí va a estar más vacío porque la gente se enfoca en el principio y no se enfoca arriba, así que eso es lo que vamos a hacer hoy. Y ya llegamos a la estación de Fushimi-Inari, de aquí nos bajamos y ahora nos toca caminar. Como ya ven, ¿verdad? Esto está lleno de gente porque es de las zonas, ¿verdad? Más turísticas de aquí de Kioto, como casi todas, pero esto está lleno. Es que estamos en la entrada del parque de los Tori, el camino de los Tori. Y miren qué hermoso esta estructura, este templo aquí, ¿verdad? Esta entrada de esta área del templo, ¿verdad? Pero miren esto. Y ahora sí me siento en Japón porque primero llegamos a Osaka y Osaka obviamente es la más ciudad. Por aquí ya sí se siente la verdadera vibra de Japón, ya que, ¿verdad? Kioto fue la primera capital de Japón, o la segunda, antes de que pasara a ser Tokio. Pero miren esto. Si quieren tirarse mejores fotos, ¿verdad? Con menos personas, suban por este caminito de al lado y ya de bajada no va a haber tanta gente como de subida, porque de subida obviamente está todo el mundo ahí y todo el mundo se tira la foto en el mismo spot subiendo, o sea, se quedan ahí. Así que de bajada está un poquito más vacío, les voy a enseñar a ver si es verdad, si no pues fallamos. Y como pueden ver, de bajada no hay tanta gente como de subida, así que corten ese camino, lleguen al camino que es bajando y van a encontrarlo así bastante vacío. Ya nos pudimos tirar fotos y las fotos que salieron no había nadie, porque subiendo todo el mundo se tira la foto ahí porque es el primer camino de los Tori. Okay. Y entonces, ¿verdad? Se quedan todo el mundo estoqueado ahí, pero de bajada, miren. Y después del templo de Fushimi-Inari, la de los Tori rojos, vinimos al pabellón plateado. Esta es la próxima parada, aquí estamos ya de camino. Estamos aquí caminando, miren qué hermosas estas calles, ¿verdad? Creo que las calles de Japón han sido las más hermosas que hemos visto aquí en Kioto, ¿verdad? Osaka es diferente, Osaka ya es ciudad. Por aquí se ve bien tradicional. Y vamos a subir estamos caminando, ¿verdad? A ver el pabellón plateado. De aquí nos vamos a ver el pabellón dorado, que es de los más famosos y más lindos que hay aquí en Japón. Y para moverse pueden usar el transporte público, ¿verdad? El tren o el bus. Pero lo que hicimos nosotros y personalmente, si quieren ahorrar tiempo, es pagar un Didi, un poquito más caro quizás, pero pueden llegar más rápido porque en el tren es bueno, pero si el tiempo lo tienes ajustado, quieres visitar varios lugares, pues es mejor moverse en Didi y así llegan más rápido a los otros lugares. Y aquí estamos en el pabellón plateado. Se llama así, pero no es plateado, ¿verdad? Como el otro que es el dorado y sí es dorado. Pero miren qué hermoso este jardín. Y aquí el pabellón. Esto era aquí un templo budista. Y la entrada son 500 yuanes o $3. Pueden entrar a estas facilidades. Miren qué hermoso, ¿verdad? Estos son los jardines del templo plateado. Esto era aquí, ¿verdad? Como dije, era budista. Pero imagínate estar aquí en esos años, ¿verdad? La paz y la tranquilidad que debe haber aquí. ¿Verdad que están bien lindos? Estos jardines, qué hermosos. Y aquí vamos, caminando con un calor. Y aquí seguimos caminando por parte de los jardines de aquí, de este pabellón. Fíjense, son las 1:30 más o menos. Y no hay tanta gente. Este pabellón no es tan visitado como el pabellón dorado. Pero en mi opinión, es una ruta bonita que pueden hacer. Pueden por aquí caminar, ¿verdad? Ver los jardines, ver el pabellón.
que aunque no es como el otro dorado y este se llama plateado y no es plateado, pero vale la pena venir. Es un lugar tranquilo, relajado y muy bonito para mi opinión. Ahora llegamos al otro spot, llegamos al pabellón dorado, era de las otras paradas que íbamos a hacer. Ya estábamos aquí, vamos a comprar las taquillas para ver el pabellón dorado. Y lo que veo ya de entrada es que está bien lleno, ¿verdad? Japón es de los países más visitados últimamente y por eso también creo que ya el año que viene van a poner una implementación para el turismo porque está demasiado excesivo. Y aquí llegamos al pabellón dorado, miren qué hermosura es esto. Miren qué hermoso aquí. Aquí estamos caminando, pero miren toda la gente que hay aquí. Y ese color dorado, ¿verdad? Simboliza la pureza para alejar los pensamientos negativos de las personas. Y otro dato es que en el 1950 fue incendiado por un monje con problemas mentales y ya en el 55 lo restauraron y las placas de oro el segundo piso y el tercero las pusieron más gruesas que la primera vez. Y al igual que el pabellón plateado, ¿verdad? Esto es un área natural, donde tienen el templo. O sea, esto es caminar aquí y relajarse. Es un lugar bien tranquilo, es un lugar donde sientes paz. Y es lo mejor que hacer es caminar, ver la naturaleza, ver los pabellones y conectar, imaginándote en esos tiempos, ¿verdad? Cómo era la vida aquí y la paz y la tranquilidad que tienen que tener esos monjes, ¿verdad? En estas áreas que eran sagrados para ellos, me imagino, y todo eso, que no cualquier persona podía entrar aquí. Por eso lo que hemos hecho era caminando por aquí, viendo, pero la verdad lo principal es el templo dorado, el pabellón dorado, que es lo más que llama la atención. Y aquí en la silla del pabellón dorado encontramos este lugar, parece que era un lugar importante, ¿verdad? Para los monjes también. Aquí en esta área la gente le puede dejar como un incienso prendido, ahí los tienen a la venta, tienen sus velas también que la gente puede prender y dejarlas aquí. Estamos aquí caminando en la ciudad de Kioto, buscando un restaurante coreano que encontramos. Ya probamos comida japonesa, ahora vamos por el Korean Cuisine, a ver si está bueno. Porque aquí la gastronomía es súper abierta. Eso es lo que me ha gustado de China. What? De Japón más que en China, porque en China la cocina era solamente de ahí, no había nada más, o sea, quizás KFC y McDonald's era lo único así occidental que vimos, donde estábamos, quizás en otros lugares hay, pero aquí aquí es diferente, aquí consigues de todo un poco, así que vamos a ver cómo está la cocina coreana aquí en Japón. Ya llegamos al restaurante, estamos ready para pedir aquí. Son mesas tradicionales, miren aquí sentado descalzo. Aquí en un cuartito aparte y vamos a probar la comidita, y cómo está. Vamos a cocinarla primero, ahí tenemos el chef Javier, que va a ser quien cocina, y Mariceli ahí. En verdad la comida estuvo 20 de 10, súper riquísima. Y ahora llegamos al santuario de Yasaka. Estamos aquí, ¿verdad? En el barrio Guión y sí, vinimos a hacer una paradita aquí en este barrio, en este santuario Yasaka. Y estamos aquí ahora. Lo bueno es que este santuario no lo cierran de noche, siempre está abierto, así que pueden visitarlo de noche donde hay menos gente que por el día, obviamente. Y esto es lo que podemos encontrarnos aquí. Lo más famoso que la gente viene en la noche. Que por el día obviamente no se ven así de bonito como se ven en la noche. Así que si están por aquí, ven en este santuario Yasaka para que lo vean en la noche con esto prendido. Miren qué hermoso se ve. Así que los recomiendo. No cierra, vengan tarde en la noche para que puedan ver esto con las luces. Porque créanme que la diferencia del día a la noche es del cielo a la tierra. Y aquí estamos en una de las calles que da con la pagoda más famosa de aquí de Kioto. Estamos en la calle Sanesaka, si no me equivoco se llama. Y aquí vamos, son las 11 de la noche y miren cómo está esto vacío. Si quieren aprovechar lo máximo de esta calle, sin tanta gente, sin tanta multitud, sin poder caminar casi, mira, hasta ahora es la hora. Mira, no sé de fondo, pero ahí ya está la pagoda. Y otra cosa de venir hasta ahora es que no tiene sol, no estás cogiendo sol. A esta temperatura que hoy están como 92, 93 grados. Así que las fotos van a salir bien, no vas a sudar. Lo bueno es que no hay taxi hasta ahora. No hay taxi, así que toca caminar. Pero aquí lo bueno
que la gente que yo vengo le gusta caminar. Así que aprovechen, vengan de noche. Y vengan de día también, ¿verdad? Para que lo vean de día. Pero de noche es otra experiencia. Miren, así se ve la calle más famosa de aquí donde está la pagoda. En Kioto, mira, sin nadie. Así que la clave es venir de noche. Si quieren fotos de noche también se ve bonita. Miren qué hermosa. Si hubiera estado iluminado, hubiera sido más hermoso todavía. Buenos días, amanecemos este día hoy, ya último día aquí en Kioto. Ya ahorita nos vamos para Tokio. Nos espera el tren bala. Hemos disfrutado aquí, ¿verdad? Nos gustó, me gusta mucho esta vibra de templos y lugares así. Te sientes más en la cultura de Japón. Y ya, si vienen para acá, les recomiendo 3 días completos para que puedan visitar todos los lugares que tiene, porque son muchísimos. A mí se me quedaron varios lugares, pero ya la próxima vez que venga los recorro de una. Pero está bien bonito, es una vibra diferente, salir de la ciudad para ver la cultura de verdad japonesa aquí.